Oh, dice que si presiono el Al 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto, señores. Vamos a ver si es cierto. Al 4. Hola estimado economista, bienvenido a una nueva cápsula de tu canal de economía. Hoy día vamos a tratar un tema de esos fundamentales en el camino de la economía, que es la famosa frontera de posibilidades de producción. Fíjate que su nombre lo indica, ¿ah? Primero es una frontera que marca un límite, ¿ah? Las fronteras marcan un límite de posibilidades, porque está relacionado con el contexto de las posibles decisiones que tú puedes considerar y los costos de oportunidad que trae consigo esas decisiones, y también de la producción, porque está orientado desde la mirada empresarial, que también sufre, por supuesto, la problemática económica. Te recuerdo que también en algunos textos la vas a encontrar como curva de posibilidades de producción, pero comúnmente se conoce como frontera, la famosa FPP. De tal manera que vamos a ver entonces este video que trata sobre uno de los temas fundamentales de la economía. La frontera de posibilidades de producción es una herramienta de esas herramientas base que son fundamentales para el desarrollo claro de una explicación sobre la economía, sobre el problema económico. La frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica que muestra el máximo de combinaciones que son eficientes y que una economía puede producir con los recursos disponibles, dados los factores productivos, recuerda que son tierra, capital y trabajo, y también con la tecnología que existe en el entorno que nosotros estamos analizando. En base a esos elementos, nosotros generamos entonces una representación gráfica de estas fronteras de posibilidades de producción. Yo siempre digo, lo mejor es ver un ejemplo práctico que sea cotidiano al mundo universitario, de estudios de la economía en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Para ello imaginemos que estamos en la universidad, pero tenemos solamente 2 asignaturas, que son economía y finanzas. Pero a la vez tenemos un tiempo determinado, un tiempo límite que vamos a utilizar para estudiar economía y finanzas, que son 4 horas. Solo 4 horas. Que te recuerdo que el tiempo es un recurso. Para ello nosotros entonces vamos a realizar esta tabla en el cual yo he colocado las 2 disciplinas, economía y finanzas. Y en economía nuestro rendimiento serían 10 páginas por hora. Solamente 10 páginas por hora. Y en el ámbito de finanzas, nosotros somos capaces de leer alrededor de 2 páginas por hora. Si tú te das cuenta, nosotros somos más rápidos, más eficientes en finanzas. Leemos más. Y tenemos, te recuerdo, un tiempo disponible entonces de 4 horas. De tal manera que una de las combinaciones, de una de las posibilidades que nosotros podríamos realizar es repartir estas 4 horas en tiempos, en los tiempos que nosotros utilizaríamos. Imaginemos que dedicamos todo nuestro tiempo, estas 4 horas disponibles, para poder estudiar economía. De tal manera que solamente tendría que multiplicar las 4 horas por el número de páginas que soy capaz de leer, y en realidad me darían 40 páginas en esas 4 horas. Pero eso me deja en desventaja en el lado de finanzas, porque en finanzas no estoy leyendo entonces ninguna página. Estas 4 horas las he dedicado exclusivamente para estudiar economía. En el caso contrario, que decidiera, por ejemplo, estudiar exclusivamente finanzas, tengo que hacer el mismo proceso. Multiplico las 4 horas por las 12 páginas y me dan 48 páginas, que sería mi rendimiento, pero ojo, sería mi rendimiento en finanzas, y perjudicando entonces economía. Este aspecto muestra claramente que nuestro tiempo es escaso y que de cierta manera como recurso lo tengo que optimizar. Veamos otras alternativas. Yo, por ejemplo, también podría indicar que voy a ocupar 3 horas para estudiar economía y solamente 1 hora para ocupar finanzas, para estudiar finanzas. Me quedaría entonces la distribución de 30 páginas y de 12 páginas para finanzas. Si tomo otra decisión, por ejemplo, dividir el tiempo en 2 horas y 2 horas, quiere decir que puedo estudiar en economía 20 páginas y en finanzas 24 páginas. Y así puedes tener una gran cantidad de combinaciones. Estos son a modo de ejemplo, nada más que eso. De tal manera que yo tomo esa decisión de cómo se distribuyen los tiempos, pero tú puedes distribuir tu tiempo como tú quieras. Pero aquí lo que estamos viendo en esta tabla son posibilidades, son combinaciones
que nosotros tenemos para poder lanzar nuestra frontera de posibilidades de producción. Y para representar esto de una manera gráfica, nosotros vamos a ocupar el típico plano cartesiano. Pero, ¿dónde coloco la economía? ¿Dónde coloco las finanzas? Eso es un elemento que puedes decidir. Lo puedes colocar en cualquiera de los ejes. En mi caso, y en particular para poder ir avanzando en este ejemplo, yo voy a ocupar la metodología básica que colocamos a la primera columna, que es economía, en el eje X, y a la segunda columna, que es finanzas, en el eje Y. De tal manera que, ya teniendo por ejemplo esa distinción, nosotros ya tenemos alguna representación. El eje X representa la economía y el eje Y representa las finanzas. ¿Cómo lo representamos? Nuestra primera combinación posible sería efectivamente 40 páginas de economía y 0 de finanzas, de tal manera que ya tenemos ese punto representado. Te recuerdo que son combinaciones eficientes. Yo estoy ocupando todo mi tiempo en estudiar una u otra materia, o ambas, distribuidas. En el otro aspecto, en el otro eje, nosotros tenemos entonces 0,48, ¿cierto? Que sería entonces otra combinación que tenemos, y ya podemos unir estas combinaciones extremas y ya tenemos entonces nuestra frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, nosotros lo hemos representado a modo de ejemplo, por eso tú ves en pantalla una recta. Pero por lo general en los libros tú siempre vas a encontrar que esta es más curvada, es como una especie de... es una frontera de posibilidades cóncava. Eso se debe a los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad son crecientes, quiere decir que cuando yo tomo la decisión, por ejemplo, de producir X, a medida que yo voy avanzando en la producción de X, cada vez la necesidad y el sacrificio que yo voy a tener que realizar por la producción de Y va a ser mayor. Y eso hace que sea entonces mi frontera de posibilidades de producción tenga esa forma cóncava que tú vas a observar en los distintos libros que ocupes para estudiar. Representemos otro punto. A ver, se me ocurre, por ejemplo, el punto C, que es 20-24. De tal manera que eso involucra que en el tiempo disponible yo he dividido entonces en horas iguales, 2 horas para economía y 2 horas para finanzas, y eso me ha dado una combinación, que también es una combinación de eficiencia, porque si te das cuenta estoy ocupando todo mi tiempo en leer entonces 24 páginas de finanzas y 20 páginas de economía. Pero imaginemos también que tomamos una decisión, leer menos de economía. Imagina que conservamos leer 24 páginas de finanzas, pero ahora solamente leemos 15 páginas de economía. Eso nos lleva a un grado de ineficiencia, porque no estoy ocupando bien todo el recurso de tiempo que tengo disponible, sino que en realidad ahora hay cierta parte del tiempo que lo he destinado al ocio. De tal manera que nosotros ahí encontramos un punto que en economía se conoce como un punto de ineficiencia, ya que no estamos ocupando la capacidad total de estos factores de producción y los recursos también que yo tengo disponibles. Pero también puede ocurrir el caso contrario, que yo decida, por ejemplo, seguir con estas 24 páginas de finanzas, pero tomo una decisión de querer, por ejemplo, alcanzar 40 páginas de economía. Pero con los recursos, que es esas 4 horas que tengo de tiempo disponible, es un punto inalcanzable. Yo no tengo la manera de poder leer entonces 24 y 40 páginas de economía, porque el tiempo que yo dispongo no es suficiente para poder realizar esa labor. De tal manera que me encuentro entonces ahora en un punto inalcanzable. Si empiezas a captar aquí, estos conceptos son fundamentales para el entendimiento de la economía, porque si volvemos a dibujar nuestra gráfica, ahora un poquito más limpia, sin estos ejemplos que hemos considerado, nosotros vamos a ver que la frontera de posibilidades, como su nombre lo indica, es una frontera que es un límite, que divide un espacio. Y este espacio que divide es el espacio entonces de los puntos que son ineficientes, los puntos que son ineficientes pero que son alcanzables, y de los puntos también que son inalcanzables, que se encuentran más allá de la posibilidad que yo tengo con los recursos que dispongo en ese momento. Ahora, como podemos ver también, aquí tenemos que distinguir dos grandes cosas, al igual que como lo vamos a ver también en la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que distinguir los movimientos de los desplazamientos. Un movimiento es cuando pasamos de un punto a otro punto. Ese movimiento te da efectivamente un elemento que es sumamente importante dentro del análisis, porque te hace ver primero que tus recursos son escasos.
Porque en el momento que tú quieras producir algo o incrementar la producción de algo, tú estás sujeto con las condiciones en las cuales te encuentras y se aprecia en la frontera de posibilidades de producción que vas a tener que reducir entonces la producción del otro. De tal manera que cuando yo me muevo desde el punto B al punto C, ese es un movimiento en la frontera de posibilidades de producción. Pero cuando yo paso y empiezo a analizar ahora el concepto de un desplazamiento, el desplazamiento es moverse, la curva se mueve, esta recta que es esta frontera de posibilidades de producción se mueve a zonas que eran antes inalcanzables. Y este aspecto también es fundamental porque ¿qué puede provocar ese movimiento? Ese movimiento puede estar dado, por ejemplo, por la incorporación de nuevos recursos, o porque tal vez tú adquiriste un curso para poder tener lectura veloz, ¿cierto? Aplicaste tecnología ahora en la lectura que tú antes hacías y ahora puedes leer más rápido. En tener tal vez más tiempo, ya no solamente contar con 4 horas, sino contar con 5 horas. De tal manera que los desplazamientos requieren un elemento extra que permite entonces que esta frontera de posibilidades de producción se mueva y que te permita entonces alcanzar zonas que antes eran inalcanzables. Recuerda, entonces, hay una diferencia entre un movimiento que básicamente representa la escasez de recursos y en los desplazamientos que involucran entonces un incremento, pero también, ojo, puede ser una disminución de recursos, de técnicas que tú puedes tener disponible y que puedes incorporar dentro de tu proceso de producción. Bueno, espero que este video de la frontera de posibilidades de producción te sirva para entender un poco mejor este concepto. También te llamo para que estés atento porque en los próximos días vamos a subir un nuevo video, pero ahora relacionado con algunos cálculos del mismo concepto. Estos cálculos te van a permitir conocer un poquito en mayor detalle el significado, la razón de ser de la frontera de posibilidades de producción. Y bueno, como siempre, nunca está de más. Te recuerdo, suscríbete a mi canal, dale al botón de me gusta a este video, compártelo, porque eso nos ayuda a crecer como comunidad educativa y en particular a tratar temas de economía. Así que suscríbete. Un abrazo. Nos vemos en un siguiente video.